Bienvenida a la plataforma de formación en prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, un programa financiado por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y organizado por Unión Profesional. La plataforma de formación está desarrollada por NTT Data con Symphony Learning Tech. Para crear el contenido, hemos contado con un equipo de expertas de primer nivel, profesionales destacadas en sus diferentes disciplinas que han contribuido a situar el marco conceptual, jurídico y social, así como las buenas prácticas en el acompañamiento a las mujeres víctimas de violencia de género. Contamos con 2 cursos generales, sensibilización y acoso, y 3 específicos dirigidos a los y las profesionales de los ámbitos sanitario, jurídico y social. Las personas que cursen este programa aprenderán a detectar, actuar y acompañar a las mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijos e hijas. Todo ello con un enfoque interdisciplinar y un lenguaje común. Hemos desarrollado un entorno pedagógico que permita a nuestro alumnado acceder de forma sencilla y rápida al contenido. Un ecosistema multimedia que facilita la experiencia de aprendizaje. Nuestra plataforma permite integrar aplicaciones como Microsoft Teams, procurando el contacto personal y en vivo con nuestras expertas. El alumnado puede comprobar su progreso dentro del programa gracias a nuestro cuadro de mando. Y todo ello en un entorno seguro y protegido para las personas y los contenidos. Una propuesta formativa con el foco puesto en la erradicación de la violencia contra las mujeres. ¡Te esperamos! Ahora sí. Buenos días a todos y a todas. Es un placer para mí estar aquí, así que muchísimas gracias a Unión Profesional por contar conmigo para esta presentación y, lógicamente, también al Consejo General de la Abogacía. Soy Luisa Segura Albert, una periodista del programa Objetivo de Igualdad de Televisión Española, que os invito a ver. Es muy interesante. Bueno, como sabéis, la formación que comienza mañana 1 de mayo se impartirá a través de 5 cursos. Lo acabamos de ver en el vídeo, 2 generales sobre sensibilización y erradicación de la violencia contra las mujeres y sobre la prevención y actuación ante el acoso, la discriminación y la violencia en el entorno profesional. Luego también habrá 3 específicos que abordan la violencia contra las mujeres en entornos sanitarios, jurídicos y sociales. La duración de cada curso es de 20 horas, son todos online y gratuitos. Y recalco para los inscritos, que, por cierto, está siendo un éxito porque ya hay 2.000 personas inscritas, el 80% de ellas colegiadas. El objetivo de Unión Profesional, decía, y la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a la hora de organizar estos cursos es que todos los profesionales, todas las profesionales colegiados estén formados y formadas para que cada vez las mujeres suframos menos violencia en todos los entornos posibles. Así que, si os parece, vamos a comenzar por las formaciones generales de carácter transversal. Es muy importante esto de transversal. Tengo aquí a mi lado 3 mujeres súper potentes, especialistas en violencia de género, que nos van a explicar en qué consisten estos 2 primeros cursos generales. María Naredo, jurista e investigadora especializada en derechos humanos y género. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bárbara Tardón, experta en violencia de género y derechos humanos. Buenos días. Buenos días. Ahora. Y María Ángeles García, abogada, graduada social y presidenta de la Asociación Profesional de Especialistas en Género, Igualdad, Acoso y Violencia de Género. Muy buenos días.
Ellas nos van a explicar la importancia de la formación en un tema tan complejo como la violencia contra las mujeres. Así que la primera pregunta que me gustaría haceros es ¿por qué pensáis vosotras que es tan necesaria, urgente diríamos, para los profesionales una formación transversal como esta que presentamos hoy? Empezamos contigo, María. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, efectivamente, para mí es un honor, ¿no?, haber podido estar acompañando técnicamente o teóricamente esta formación, porque creo que efectivamente se ha dicho que las violencias contra las mujeres son una grave violación de derechos humanos, quizá la más habitual con la que convivimos como sociedad, una sociedad avanzada, en paz, democrática, pero eso es, ¿no? Y fijaros, yo creo que la responsabilidad del Estado, cuando hablamos de, bueno, entonces, ante una violación de derechos humanos, hay una responsabilidad del Estado, ¿no? Pero ¿en qué se concreta? ¿En qué se concreta la llamada debida diligencia, ¿no?, de la que nos habla el marco normativo internacional? Pues se concreta en leyes. Antes se ha nombrado, ¿no?, el avance tan importante que ha habido en los últimos años con la Ley de Libertad Sexual, con la LOPIBI, la Ley de Infancia, pero también en políticas públicas, ¿no? La estrategia contra las violencias machistas, impulsada por el Ministerio de Igualdad, pero absolutamente transversal. Pero también, en última instancia, aparte de las leyes o para aplicar las leyes y las estrategias y las políticas públicas, está la acción profesional. Muchas y muchos profesionales aún no se sentían suficientemente concernidos, ¿no? Es esencial que los profesionales y las profesionales de estas ramas, sanitaria, social y jurídica, estén absolutamente implicados, implicadas, y no solamente implicados, implicadas, sino también coordinados, sabiendo que son eslabones de una cadena, porque frente a las violencias machistas o trabajamos como eslabones de una cadena absolutamente transversal, holística, global, o en nuestra parcelita concreta, sin mirar a los lados, no hacemos demasiado. Pero también, por supuesto, es esencial no solamente saber que la violencia machista tiene un contexto, ese contexto se llama machismo, se llama discriminación, no son casos que caen del cielo, son casos que están arraigados ahí, ¿no?, en este contexto, y eso hay que conocerlo y hay que estar formado para eso, en género, en infancia, en interseccionalidad, ¿no? Pero también, evidentemente, dentro de cada una de sus parcelas es muy importante saber dar respuesta en los itinerarios en los que las mujeres se encuentran saliendo de las violencias. Esos lugares por los que las mujeres transitan están llenos de, bueno, yo llamo puertas de entrada, ¿no? Puertas de entrada que o están abiertas o están cerradas, ¿no? Es importantísimo ahí que la actuación profesional sea diligente, sea empática, sea conocedora de la situación de violencia y también de las herramientas y roles que cada profesional juega en esos momentos del itinerario de las mujeres, ¿no? Eso es lo que pretende esta formación y por eso es tan relevante, ¿no?, esta formación holística, transversal, especializada, contextualizada, para, bueno, pues para tantos y tantas profesionales que están ahí en esos caminos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues un poco esta es mi impresión y por eso me parece tan relevante la formación que presentamos hoy. Estupendo, muchísimas gracias. Bárbara, es tu turno, cuéntanos. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la delegada del Gobierno su presencia, también a la presidenta de Unión Profesional y a los compañeros y compañeras de la delegación del Gobierno, que sé que han hecho un gran esfuerzo para poder sacar adelante esta formación tan importante. Y, por supuesto, al resto de compañeras que han participado en los módulos, con un palizón que nos hemos pegado a nivel técnico y profesional, que creo que es importante rescatar. Volviendo a la pregunta, bueno, yo llevo 20 años acompañando a las supervivientes de violencias machistas y la conclusión a la que llego, después además de realizar este curso y muchos otros cursos y hablando con el resto de compañeras y de profesionales, es que tenemos una obligación y tenemos una responsabilidad. Igual que exigimos a los profesionales sanitarios que sean los mejores profesionales sanitarios, tenemos que exigirnos, como parte de esa cadena de profesionales que acompañan en los procesos de reparación, exigirnos ser los mejores. Y en ese sentido, sinceramente, no nos podemos conformar con cualquier cosa,
porque estamos hablando de millones de vidas, porque estamos hablando de las vidas no solamente de las supervivientes, de las víctimas, de las mujeres que conocemos, de todas las que de una forma directa o indirecta han sufrido alguna forma de violencia. Es que estamos hablando de todas nosotras, de las niñas y también de los niños, que quizás en sus vidas puedan llegar a ser víctimas directas también de la violencia. Y más allá, en la línea también de lo que decía mi compañera Mariana Heredo, la verdad es que yo tengo que reconocer que es un orgullo formar parte también de esta formación, pues porque llevamos muchos años haciendo formación, pero nos ha sorprendido el número de gente que se ha apuntado a este curso, lo cual es algo muy positivo porque nos está señalando y nos está indicando que hay mucha gente que quiere formarse. Los tiempos se adaptan, el patriarcado, las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres se adaptan a los tiempos. Evidentemente no es lo mismo ser una profesional hace 30 años que atendía a un marco concreto de violencias, por ejemplo, la violencia en el entorno de la pareja o expareja, que estar en un siglo XXI, en 2024, en donde sabemos que existe una machosfera, una violencia digital, en donde existe una forma de violencia sexual sistémica normalizada que se ha producido a lo largo de todos los tiempos, pero que tenemos unas normas y unas leyes que nos exigen, por fin, acompañar a esas supervivientes también. Entonces, todos y todas tenemos la obligación, la moral y la ética de ser los mejores. Eso no significa que tengamos que ser los grandes y expertos, pero hay una cosa, y ya concluyo, que yo tengo clara y cada vez más. La violencia contra las mujeres es estructural, forma parte de todo un sistema estructural, histórico y discriminatorio. Es multifactorial. Tenemos que olvidarnos de que solamente hay una causa, que es la que produce esa violencia. Si tenemos en cuenta que es multifactorial, la única respuesta puede ser multisectorial, coordinada y multiagencia. Si solamente un equipo de profesionales responden a la violencia sexual, ya puedo garantizar desde la experiencia, pero sobre todo desde las vidas de las mujeres, que va a ser un fracaso esa intervención y que no se va a poder salir de las situaciones de violencia y seguiremos manteniendo pues esa estructura de discriminación y de violencia. Nada más, un placer, un orgullo estar con todas vosotras y espero que todas las profesionales que estén y se apunten y los profesionales a este curso comprendan que hay principios básicos de actuación y que es necesario comprenderlos para realizar esa atención sin daño, que es al fin y al cabo lo que desean y lo que necesitan las mujeres. Muchísimas gracias. María Ángeles, casi no te veo, pero sé que estás ahí. Es tu turno, adelante. Muchas gracias. Bueno, gracias a todas, a todos y reitero desde luego lo que ha hablado María y Bárbara, reitero todo, ¿no? Simplemente comentar que la parte que a mí me ha tocado coordinar respecto a este contenido tiene también un enfoque pues bastante ya no transversal, sino integrador, porque hemos intentado o procurado que tenga una doble vertiente, y es que el acoso, como un signo realmente de las violencias machistas, que parece que es más pequeñito que la violencia de género en toda su extensión hasta el final, el asesinato, las mujeres mayormente trabajamos ya, estamos incorporadas al mundo laboral, por lo tanto hay que prevenir, hay que detectar indicios y hay que corregir los comportamientos machistas que están afectando a través del acoso sexual, el acoso por razón de sexo y las violencias sexuales, fundamentalmente a las mujeres. Entonces, hemos intentado o procurado dar un enfoque general, tanto como mujeres profesionales, hombres y mujeres profesionales, empleadores o empleadoras y a su vez como trabajadoras en esos entornos, y con una especial atención a las microorganizaciones, dado que a día de hoy el mercado laboral está segregado, hay perfiles muy feminizados y sectores muy masculinizados. En los sectores feminizados mayormente trabajan las mujeres, el mayor número de empresas son microempresas y es donde tenemos mayor dificultad para acceder a formar, a informar, y que la mujer que vive esas situaciones pueda salir realmente del círculo de la violencia en el área del acoso, que es un indicador sustancial de aquellas microviolencias, ¿no?, que luego evidentemente llegan a más, porque quien es acosador es maltratador.
maltratador. O sea, es un tema cultural y lo tiene integrado entre sus prejuicios. ¿Qué es importante también? Pues como profesionales que mayormente tenemos despachos o departamentos que gestionamos todo tipo de actividades y somos microempresas. Al final, como entidades empleadoras, aunque haya profesionales con grandes empresas, la gran mayoría son microdespachos o microclínicas, de forma que también tenemos mujeres integradas en las que tienen que conocer en qué consisten estos indicios, aprender a detectarlos y ir un paso más allá. Que el hombre que maltrata y que acosa sepa que no es tolerado y, a su vez, que la mujer que pueda ser víctima de violencia de género en su entorno personal y familiar, ya saliendo del entorno laboral, encuentre en el mundo laboral un apoyo para salir del círculo de la violencia, para continuar con su vida laboral y profesional totalmente independiente, que es fundamental, y esperamos que a través del contenido que hemos tratado en el curso, pues logremos alcanzar el objetivo de dar a conocer estas incidencias y, sobre todo, cómo actuar desde diferentes perfiles, como profesionales, como trabajadoras, como empleadoras, es decir, desde todo el ámbito laboral. Muchas gracias. Me gustaría que detallaseis un poquito la que quiera hablar. Si queréis hablar las tres, perfecto. Si no, una o dos, me da igual. ¿Cómo va a ser la formación para todas las personas inscritas? ¿Cómo la habéis abordado? ¿Y qué novedades tienen estos cursos si los comparamos con otros? María. Sí. Venga, Priscila. Bueno, yo creo que lo importante de este curso, bueno, por un lado es la heterogeneidad de los perfiles profesionales a los que se dirige, ¿no? Yo creo que se ha comentado. Realmente el abordaje de las violencias machistas desde el ámbito profesional se tiene que hacer de esta manera transversal y el curso es un ejercicio de transversalidad en sí mismo, ¿no? Esto ya es importante. Por otro lado, yo creo que también el curso es, como ha comentado muy bien Bárbara, es un ejercicio de actualización, no solo, fijaros, no solo teórica, normativa, sino también de miradas, ¿no? De enfoques. Creo que es muy, muy importante, o sea, muy relevante, a mi juicio, el curso en el sentido de que incorpora esa mirada global, ¿no? Desde las obligaciones de derechos humanos, pero también escudriña de una manera muy importante qué nos dice el Convenio de Estambul a las y los profesionales de cada uno de los ámbitos. Yo creo que eso es un marco detallado que yo en general en muchos cursos no lo he encontrado, porque en muchos cursos especialmente dirigidos a profesionales pues que tienen que ya remangarse a actuar, ¿no? Pues parece como que el marco normativo acaba en lo estatal, ¿no? Y como mucho se hacen referencias muy vagas al ámbito, pero nosotras hemos querido que las y los profesionales sepan de dónde vienen realmente esas obligaciones, las de enfoque. Cuando hablamos de enfoque de género, cuando hablamos de enfoque interseccional o de infancia, ¿cuál es, digamos, el origen de esa obligación de enfoque que luego ha permeado en todo nuestro marco normativo? Cuando hablamos de que las y los profesionales tienen que coordinarse, hay que trabajar con datos actualizados y con desagregación por sexo. Todo esto, evidentemente, viene también de esas obligaciones transversales, ¿no? Lo mismo la cuestión de la financiación, porque hay profesionales, y esto es verdad, que plantean, bueno, claro, pero es que yo en mi lugar de trabajo tengo determinados, digamos, hándicaps de medios, materiales, etcétera. Yo creo que es muy importante también que se sepa que como Estado tenemos unas responsabilidades que trascienden absolutamente la voluntad política concreta, que por supuesto es muy de agradecer, pero que son, digamos, obligaciones que están ahí, que son, digamos, las leyes y los derechos tienen que hacerse realidad a través de una serie de garantías, y una de ellas es la financiación. Pero luego también, o sea, nos ha parecido importante poner mucho énfasis, más allá, digamos, de los aspectos más judiciales, que por supuesto también están abordados y es muy importante que se aborden también con esta perspectiva, abordar otros aspectos que normalmente quedan fuera de las formaciones al uso en violencia contra las mujeres. Muy a menudo la violencia contra las mujeres parece como una cuestión de jueces y policía, ¿no? Y creo que es esencial, y ahora estamos hablando de colegios sanitarios, de colegios sociales, incluso los jurídicos, pero desde una perspectiva más de detección y prevención, es muy relevante, ¿no? Que se sepa que están en primera fila, que la gente que está, las educadoras sociales, las trabajadoras sociales, las farmacéuticas, están en primera fila de esta respuesta, ¿no?
Y eso yo creo que es algo bastante relevante de este curso, además de la cuestión actualizada, como se decía antes, más teórica. No sé si queréis añadir algo, Bárbara, María Ángeles. Bueno, yo, al hilo de lo que comentaba María, creo que es apasionante este curso y en relación a otros cursos y otras formaciones que hemos dado. Bueno, generalmente la formación en violencias machistas más reglada se hace desde el ámbito universitario y muchas que venimos también desde el ámbito universitario sabemos que con lo quien se cuenta en el ámbito universitario es con teóricas. Con teóricas de la violencia entre profesorado. Creo que lo apasionante de este curso, y al menos para mí lo que diferencia de otros cursos, es que estamos contando con grandes expertas que tienen mucha experiencia en el acompañamiento, que se han reformulado a lo largo también de su carrera profesional, si están haciendo un daño a la superviviente, a la víctima, al entorno, si ese es el camino correcto, y creo que eso es una parte esencial de este curso. La red tupida de profesionales que pueden responder y que deben responder frente a todas las formas de violencia. Que estén los colegios profesionales de farmacia es apasionante, pero que también estén, por supuesto, de psicología, de todos, de juristas, es una red que se coge de la mano para trabajar de manera conjunta. Y bueno, pues no quería, yo creo que básicamente para mí esa es la novedad y lo más importante, la experiencia de muchas profesionales. Estupendo. María Ángeles, me estás mirando así como... Muy poquito más aporto porque estoy totalmente de acuerdo con María y con Bárbara. Con independencia a que también haya personas que sean profesoras, lógicamente, en las universidades, pero que sí ejecutan o ejercen cada día su trabajo en todo este mundo, romper un poco con esos mitos, a veces por desconocimiento de la especialidad que estamos hablando, en concreto, pues los convenios internacionales, el convenio de Estambul y el convenio de la OIT, por ejemplo, en el ámbito laboral, el romper con ese principio que se está planificando o planteando de la importancia de la mediación cuando afecta a las víctimas, mujeres de acoso sexual o por razón de sexo, sin olvidarnos que ese convenio de Estambul, en concreto, en su artículo 48, prohíbe la mediación o la intervención en mediación cuando no existe equilibrio y las mujeres en el entorno laboral, víctimas de acoso sexual y por razón de sexo, son víctimas de violencia, por tanto, de violencia de género. Entonces, ese tipo de planteamientos que hemos integrado desde todos los módulos, pero en concreto intentando, sobre todo, incidir en la importancia de esas normas internacionales que han bajado a todo nuestro elenco normativo y cómo podemos ayudar a formar a nuestras compañeras y compañeros en todo este contenido para integrarlo en su día a día en el ejercicio profesional. Con lo cual, de verdad que encantada también de participar y es un placer de compartir toda la materia y todo el contenido con todas vosotras. Muchas gracias. María, he leído en una reciente entrevista, súper chula que te han hecho, que estudiaste Derecho, qué difícil es mirarte y que se escuche, que estudiaste Derecho porque querías transformar la vida de las personas que sufren. Súper bonito, cuando lo leí. Me parece súper bonito esto. Y Bárbara, María Ángeles, luego ya voy contigo. Bárbara, sé de ti que en tu camino de convertirte en historiadora, te topaste con los derechos humanos, con esa parte tan chula del derecho internacional público, y que decidiste estudiarlos, a los derechos humanos, convencida de que para luchar contra la violencia de género hay que hacerlo teniendo a los derechos humanos aquí debajo del brazo. Pregunta, ¿qué herramientas en materia de violencia contra las mujeres, lógicamente, nos ha dado el derecho, el ordenamiento jurídico, la normativa comunitaria y la internacional, las leyes en definitiva, que no estamos sabiendo aprovechar todavía? Complicado, ¿eh? Bueno, es que yo creo que, claro, cuando hablamos de que el marco normativo internacional obliga a los Estados a hacer los derechos realidad, implica eso, implica que, o sea, por eso cuando decíamos lo de, se puede ser jurista, pero interesa mucho más la realidad que la ley, ¿no? Al final lo que interesa es la realidad y cómo la ley transforma la realidad, porque si la ley se queda en un papel y la realidad sigue siendo, ¿no?, pues discriminatoria, violenta, tal. Entonces yo creo que lo más importante de ese marco normativo, y voy a hablar menos para que mis compañeras, porque
yo creo que es que ese marco normativo, la debida diligencia del marco normativo internacional y del Convenio de Estambul y el marco de derechos humanos, habla de cada uno de los eslabones de la cadena que tienen que apoyar a las víctimas y, por supuesto, que prevenir las violencias, pero también habla de algo muy importante, y es que los Estados tienen que hacer realidad las leyes, que solo con el acto legislativo no es suficiente para cumplir con esa obligación de derechos humanos, ¿no? Bárbara. A mí lo que me ha sucedido en la vida es que un día me topé con el feminismo y otro día me topé con los estándares internacionales de derechos humanos, de manera formal y de manera informal. Formal por la academia e informal por los espacios en donde yo me relaciono. Y el día que te subes a los estándares internacionales de derechos humanos, que emanan de los tratados internacionales de derechos humanos, que emanan de un conocimiento adquirido de muchos años de justicia social y de muchas profesionales y profesionales que los han convertido en derechos, igual que el marco teórico feminista, ya nunca, jamás puedes bajarte de ese marco. Y no solamente en lo profesional, en lo personal también. Pero en lo profesional es que ya no veo camino para combatir las violencias y para acompañar a las mujeres que no tenga en el centro a los derechos humanos y al marco teórico feminista, pero sobre todo a los estándares internacionales de derechos humanos. Y en ese sentido, nuestro país va en buenísima dirección, porque nos guiamos precisamente de esos marcos para intentar salvar vidas y para intentar prevenir las violencias contra las mujeres. Es que cuando estaba pensando en esto, a mí se me estaba viniendo a la cabeza los famosos centros de crisis. Se hablaba antes en la introducción, que a día de hoy muy poca gente conoce. También es verdad que hay pocos todavía, y que pueden ser fundamentales, decídmelo vosotras, en el acompañamiento y la asistencia a las víctimas de violencia y a sus familias también. Comentadme por qué todavía son tan pocos y me imagino que ahora se estarán poniendo las pilas, como decía antes la delegada del Gobierno. Voy a comentarlo yo y disculpad, no me voy a apropiar del relato de mis compañeras, pero es porque ha sido parte también de mi historia de profesional. En realidad, en nuestro país lo que ha existido es una ley orgánica 1/2004 que ha permitido avanzar en derechos a las víctimas de violencia en el entorno de pareja o expareja. En ese sentido fue pionero y ha habido un amplio desarrollo para garantizar esos derechos con centros de atención en todas las comunidades autónomas a las víctimas de violencia en pareja o expareja, pero la realidad, y en ese sentido los organismos internacionales de derechos humanos nos avisaban y nos decían que existía una desatención a otras formas de violencia, como son las violencias sexuales, que, como sabemos, son normalizadas, sistémicas y diarias. Gracias a la ley 1/2004, a la ley 10/2022, se consagra por primera vez en nuestro país el derecho a la asistencia integral especializada frente a las violencias sexuales. ¿Y eso en qué se materializa? En la necesidad de que existan unos recursos de acompañamiento especializados para las supervivientes, pero también para los familiares. ¿Y eso por qué que son los centros de crisis 24 horas? ¿Y eso por qué es importante? Bueno, pues eso es importante porque la violencia sexual no solamente impacta individualmente, tiene un impacto también global. Y en muchas ocasiones con las supervivientes lo que hemos visto es que cuando, voy a poner un ejemplo muy cercano, si a tu hija la agreden sexualmente, tú tienes que entender también qué hay detrás de esa agresión sexual. Y si haces una intervención solamente centrada en esa superviviente, en esa víctima, quizás esa víctima existan muchas posibilidades de que se recupere, pero el trauma sigue presente en la familia o en la madre o en quien necesite esa atención. Por lo tanto, por eso se dice que los centros de crisis, si quieres cumplir con estándares internacionales, tienen que atender a las víctimas, pero también al entorno, no solamente familiar, al entorno cercano. En América Latina hablan de las comunidades del daño, que creo que es una expresión preciosa para señalar que el daño no solamente es individual, que el daño es global. Y esa es la realidad de las violencias sexuales. María Ángeles, ¿quieres decir algo, hija? No, es que comentando lo que Sí. un poco hemos hablado en el ámbito de la coordinación de este contenido y la importancia que tiene el papel de las personas profesionales en todas las materias para acompañar a las víctimas, porque estamos hablando de que trabajamos en diferentes sectores y en todas ellas nos vamos a encontrar con mujeres que están siendo víctimas de violencias. Por tanto, el acompañamiento que se puede hacer
y el trabajo que se hace desde Unión Profesional para apoyar y para formar a todos estos colectivos, bueno, nos parece súper necesario, además de que existan unos centros especializados, porque, como bien ha dicho Bárbara, habitualmente la información y el acompañamiento se da a víctimas de violencia de género que lo sufren de su entorno familiar y personal, no se extiende a otras violencias. Entonces, me parece importantísimo ese programa que se integre realmente y que salga adelante. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo, María, antes de pasar al siguiente asunto? Sobre los centros de crisis. Sí, bueno, yo creo que es curioso porque Bárbara y yo, claro, venimos de un pasado y de hacer muchas cosas juntas hace ya más de casi 2 décadas. Y claro, los centros de crisis, fijaros, en el año 2009 hicimos un informe para Amnistía Internacional y claro, el Consejo de Europa ya ese año hablaba de la importancia de este recurso, de estos centros, para atender a las víctimas de violencias sexuales y marcaba un estándar de un centro por cada 200.000 mujeres. En España entonces no había ni uno solo. Luego ya en 2019 se abrió el primero en Madrid, por un esfuerzo personal de gente que habíamos estado en ello y tal. Y luego ya, de repente, precisamente con este marco de los proyectos de recuperación, transformación y resiliencia del post-COVID, fue el marco que ha permitido que la ley, que era, digamos, que le daba el soporte de obligación a este recurso, tuviera una traducción económica, una traducción financiera, para posibilitar que todas las comunidades autónomas se pusieran al día con esa obligación que ya en el año, digamos, 2008, 2009 nos lo estaba marcando muy claramente el Consejo de Europa. Ahora, claro, va a haber 54, ¿no?, si no me confundo, centros de crisis, uno por provincia. Entonces, no sé, quiero decir que esto es muy importante para que veamos cuál ha sido el esfuerzo en los últimos años y la importancia de que, digamos, la financiación, pero también el marco normativo vayan de la mano y haya realmente ¿no?, ese esfuerzo para garantizar la atención integral a las víctimas, ¿no? Una última pregunta antes de terminar para María Ángeles. Tú que vas a centrarte más en el acoso, o te centras en la formación porque te dedicas a ello, vaya, cuéntanos brevemente qué herramientas debe tener toda empresa o organización para prevenir el acoso laboral y si estamos todavía lejos de tenerlas o estamos encaminados. Cuéntanos. Bueno, todas las empresas tienen que tener un protocolo, un procedimiento, ¿no?, que al final es la herramienta que va a apoyar el inicio de una actuación investigadora, nada más. Lo que estamos lejos todavía de. Lo primero, hay una gran dificultad. Las microempresas o las pequeñas empresas que, claro, no tienen medios humanos, materiales, para llevar adelante las investigaciones. De ahí la importancia de centros incluso de crisis que pues, se pueda apoyar en profesionales. Y hay una labor inspectora detrás, pero no hay tanta labor inspectora como se necesitaría, ¿no? Con lo cual, hay una diferencia. Es decir, por un lado tenemos las grandes empresas que sí tienen todo tipo de procedimientos y protocolos y medios para llevar adelante las investigaciones, y luego están el otro sector, las pequeñas empresas. El 90 y pico % de la población o sea, del grupo de mujeres trabajadoras y hombres trabajadores están en esas empresas, sobre todo sector servicios, sector de ayuda, es decir, sector comercio, aquellos lugares donde mayormente las mujeres es donde estamos trabajando. De ahí la importancia de también este contenido es de dotar de herramientas a todas y los profesionales de qué hacer y cómo hacer, y sobre todo, quizás lo que me parece más importante es conocer cómo es un procedimiento de investigación con todas las garantías necesarias para proteger sobre todo a la víctima, a quien denuncia, y para proteger a aquellas otras personas que participan en el procedimiento de investigación o que son llamadas a él, ya no porque la ley le dé una serie de tutelas reales, es que son necesarias, sino si la mujer no siente que está apoyada y acompañada y que el procedimiento reúne todas esas garantías, lo que va a hacer es irse de la empresa voluntariamente, con lo cual poco habremos hecho. Me parece muy importante el contenido que le hemos querido dar a todo esto, sobre todo para trasladar herramientas para que se puedan utilizar y, desde luego, quedar todo el equipo a total disposición de cualquier profesional, cualquier alumna o alumno que haga el curso, para apoyarle y dotarle de todo lo que necesite, de medios que podamos compartir como colectivo y como docentes, para facilitar, sobre todo, el apoyo a las víctimas,
acompañarlas y que desde las entidades empleadoras puedan realmente ejercer una acción contra los acosadores. Pensemos que es una tarea social, es decir, esa persona que acosa no solamente acosa en el ámbito de esa empresa, allá donde vaya va a acosar. Por eso es tan importante la labor preventiva y de actuación y de conocimiento a otras entidades con las que compartan espacios de trabajo para no perseguir a esa persona, pero sino que los medios públicos, a través de Fiscalía, se pongan en conocimiento estos delitos que a día de hoy muchas veces quedan en el ámbito disciplinario laboral y no van más allá, sobre todo en las pequeñas empresas donde, bueno, pues es más difícil a veces ejecutarlo, ¿no? Desde luego, no quería dejar de agradecer al equipo del Observatorio Vasco también de acoso y discriminación, de que formo parte, porque se trabaja muchísimo en esta materia, se comparte dentro de lo que es el contenido un cortometraje que nos va a dar pie a pensar, sobre todo, y analizar las diferentes situaciones, ¿no?, que los actores y actrices desarrollan en él, y desde luego pues es un tema de equipo transversal, es decir, estamos todas y todos para acompañar. Pues muchas gracias a las tres. No sé si os habéis quedado con ganas de decir algo más. Creo que la presentación ha estado chula y habéis explicado muy bien de qué va esto. Me da la sensación de que va a ser un exitazo esto de los cursos, y os agradezco mucho a las tres que lo hayáis explicado también. Gracias a ti. Muchas gracias. Vamos ahora con la segunda mesa redonda. Como son 7 personas, yo desaparezco del mapa y me ubico ahí.